¿Qué secretos oscuros esconden las prisiones más infames del mundo? Desde revueltas sangrientas hasta los confines del aislamiento extremo, exploramos los rincones más sombríos de estos presidios. Descubre las historias de los criminales más temidos y los castigos más severos que desafían la comprensión humana. Prepárate para adentrarte en un viaje que te llevará al límite de la razón y te confrontará con la verdadera naturaleza del mal. ¿Qué sucedería si los presos tomaran el control absoluto? El 9 de septiembre de 1971, la prisión de Ática, en el estado de Nueva York, se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros de la historia penitenciaria. ¿Qué llevaría a cientos de hombres encerrados tras rejas a unirse, retar al sistema y desatar el caos absoluto? La respuesta está en la opresión, el abuso y una desesperación tan profunda que los llevó a desafiar todo lo que representaba el sistema carcelario estadounidense. Pero lo que comenzó como una demanda por justicia terminó en una masacre que conmocionó al mundo entero. Todo comenzó con meses de tensión acumulada. Los reclusos, sometidos a condiciones inhumanas, veían cada día cómo sus derechos eran pisoteados. La prisión de Ática no solo encerraba cuerpos, destruía almas. Privados de alimentos adecuados, médicos y cualquier sentido de dignidad, los hombres dentro de esos muros ya no tenían nada que perder. Cuando un guardia fue acusado de golpear brutalmente a un recluso, la chispa finalmente encendió el polvorín. La escena era como un campo de batalla. Los reclusos tomaron como rehenes a 42 miembros del personal penitenciario y con una mezcla de miedo y determinación declararon el control absoluto de la prisión. ¿Cómo puede un grupo de hombres, a menudo considerados peligrosos e irredimibles, organizarse para enfrentar un sistema entero? Quizás era la desesperación, quizás era la rabia acumulada, pero durante esos días demostraron una unidad que pocos esperaban. Sin embargo, este acto de rebeldía tenía un precio que todos pagarían. Las negociaciones comenzaron casi de inmediato. Los prisioneros exigían mejoras en las condiciones carcelarias y una revisión de los abusos sistemáticos. Por otro lado, las autoridades, incapaces de aceptar una derrota simbólica, se resistían a ceder terreno. Durante 4 días, Ática se convirtió en una olla de presión, con el mundo observando desde afuera. Pero detrás de las paredes, el ambiente era sombrío. Los reclusos sabían que cada decisión podría ser la última, y los rehenes vivían con el constante temor de que la violencia pudiera desbordarse en cualquier momento. Finalmente, el 13 de septiembre, la paciencia de las autoridades llegó a su fin. ¿Qué tan lejos puede llegar un sistema para restaurar el control? Las imágenes de lo que siguieron fueron grabadas para siempre en la memoria colectiva. Equipados con gases lacrimógenos y municiones reales, las fuerzas del orden irrumpieron en la prisión, enfrentándose a hombres desarmados, pero decididos. El aire se llenó de humo, gritos y disparos. El suelo de Ática quedó empapado de sangre, tanto de los reclusos como de los guardias. Al final, el saldo fue devastador. 43 muertos, incluidos 10 guardias y 33 prisioneros. Más de 80 resultaron heridos, y las cicatrices emocionales de este evento resonaron mucho más allá de los muros de la prisión. Ática no fue solo un motín. Fue un recordatorio brutal de las fallas del sistema penitenciario. En lugar de ser un espacio de rehabilitación, se había convertido en un campo de guerra donde la dignidad y la humanidad fueron las primeras víctimas. En retrospectiva, el levantamiento de Ática puso de manifiesto la necesidad de una reforma penitenciaria profunda. Las demandas de los reclusos, aunque rechazadas en su momento, sirvieron como base para debates sobre los derechos de los prisioneros y la brutalidad institucional. Pero, al mismo tiempo, también demostró el costo extremo de desafiar al sistema, un costo pagado en vidas y sufrimiento. ¿Fue Ática una victoria o una derrota? Esa es una pregunta que todavía divide opiniones. Algunos ven el levantamiento como un acto heroico de resistencia, mientras que otros lo consideran una tragedia evitable. Sin embargo, una cosa es segura: lo que sucedió en Ática nunca será olvidado. Sus muros aún resuenan con los ecos de aquellos días de caos y sangre, y sus historias siguen siendo un recordatorio inquietante de lo que puede suceder cuando la opresión lleva a los hombres al límite.
y al pensar en ello, surge una reflexión inquietante. ¿Cuántas Áticas más esperan en las sombras, listas para explotar? La prisión donde los muros guardan los peores secretos. Imagina un lugar donde los ecos de los gritos nunca se disipan, donde la violencia no es una excepción sino la regla. Así es la prisión estatal de California, conocida como Cochrane CESP, una instalación de máxima seguridad diseñada no solo para contener cuerpos, sino para enterrar almas. ¿Qué ocurre cuando la brutalidad y el miedo se convierten en los únicos guardianes de la justicia? Este lugar, que se alza como un testimonio de las fallas humanas, guarda entre sus muros las historias más perturbadoras de los criminales más notorios del país. En 1988, esta prisión abrió sus puertas de acero en el condado de King, con la promesa de aliviar el hacinamiento del sistema penitenciario de California. Sin embargo, lo que se erigió como una solución rápidamente se transformó en un infierno para quienes estaban dentro. Diseñada para contener a los delincuentes más peligrosos, Cochrane se convirtió en el hogar de los llamados incontrolables, hombres cuyo pasado estaba marcado por la violencia extrema y que incluso tras las rejas seguían desafiando las normas de la sociedad. Uno de los nombres que resuena en estos muros es el de Juan Corona, el asesino de 25 trabajadores migrantes agrícolas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas poco profundas en los años 70. Cada descubrimiento revelaba un horror inimaginable. Heridas de arma blanca, fracturas por objetos contundentes y una frialdad escalofriante en la ejecución de los crímenes. Las evidencias lo señalaron, pero el impacto de sus actos dejó cicatrices que jamás sanarían en la comunidad. Este hombre, nacido en México y conocido como un respetado contratista agrícola, escondía detrás de su fachada un monstruo que seleccionaba a sus víctimas entre los más vulnerables. Por otro lado, encontramos a Edmund Kemper, el asesino de estudiantes cuya perversidad no conoce paralelo. Este hombre, que arrebató la vida a 10 personas, incluida su propia madre, logró crear un aura inquietante incluso en un lugar como Cochrane. A diferencia de otros reclusos, Kemper se destacó por su actitud aparentemente tranquila, participando en actividades como la narración de audiolibros para ciegos. Pero detrás de esa calma se ocultaba el mismo individuo que desmembró cuerpos y transformó cada uno de sus crímenes en un acto de terror incomprensible. Dentro de estos muros, las historias de brutalidad no se limitan a los crímenes que llevaron a los hombres allí. Peleas de gladiadores, rumores de eventos organizados por los propios guardias y un entorno donde cada día es una lucha por sobrevivir forman parte de la cotidianidad de este lugar. Los reclusos, lejos de estar seguros, se enfrentan a una realidad donde los abusos son moneda corriente. Se han documentado innumerables incidentes de violencia extrema, tanto entre los internos como provenientes del personal que debería velar por la seguridad. La presión dentro de Cochrane no solo ha marcado a los presos, sino también a aquellos encargados de controlarlos. En un ambiente tan cargado de odio, es difícil distinguir entre los guardianes y los cautivos. Los rumores de abusos han manchado la reputación de esta prisión, convirtiéndola en un símbolo de las fallas del sistema penitenciario. ¿Cómo es posible que una institución destinada a la rehabilitación termine siendo un campo de batalla? Sin embargo, incluso en un lugar tan oscuro como este, las paradojas se vuelven evidentes. Algunos de los peores criminales encuentran una forma de redimirse, aunque solo sea superficialmente. Kemper, por ejemplo, llegó a ganarse el respeto de ciertos guardias y compañeros por su comportamiento modelo, mientras que otros, como Corona, permanecieron como símbolos del horror inquebrantable que definen a Cochrane. En retrospectiva, Cochrane no es solo una prisión. Es un microcosmos de lo que sucede cuando el sistema olvida su propósito de justicia y se convierte en un instrumento de retribución descontrolada. Este lugar, construido para contener a los peores de los peores, se ha transformado en un reflejo de las mismas sombras que habitan en los hombres que encierra. Cada muro, cada celda y cada historia en su interior es un testimonio de lo que sucede cuando la humanidad se pierde en su búsqueda de castigo. ¿Es Cochrane un símbolo de justicia o un recordatorio de nuestro fracaso como sociedad?
Las voces que aún resuenan en su interior parecen tener la respuesta. Pero una cosa es segura, este lugar no olvida y sus secretos nunca dejarán de acechar. Broadmoor, el asilo que alberga las mentes más peligrosas. ¿Cómo se protege a la sociedad de aquellos cuyas mentes los llevan al límite de la crueldad? En el Reino Unido, un lugar se ha enfrentado a esta pregunta durante más de un siglo. Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad que alberga a los individuos más peligrosos y perturbados del país. Aunque no es una prisión en el sentido estricto, sus muros de ladrillo rojo y vigilancia constante lo convierten en un símbolo de confinamiento y tratamiento para criminales cuyas acciones desafían toda lógica. Broadmoor fue fundado en 1863, en un tiempo en que la relación entre enfermedades mentales y criminalidad comenzaba a ser reconocida. A diferencia de otras instituciones de la época, Broadmoor fue diseñado para equilibrar la seguridad con un enfoque en el tratamiento. Sin embargo, el público pronto comenzó a verlo como algo más cercano a una fortaleza que a un lugar de curación. Las altas paredes, los sistemas de vigilancia y los pacientes que albergaba contribuyeron a su reputación como el refugio de los criminales más temidos del país. Entre sus residentes más infames se encuentra Peter Sutcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire. Este hombre aterrorizó al norte de Inglaterra durante los años 70 y 80 con una serie de ataques brutales contra mujeres. Sus víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, fueron encontradas en condiciones que solo podían describirse como horrendas. Sutcliffe confesó haber asesinado a 3 mujeres y herido gravemente a otras 7, todo bajo la perturbadora creencia que estaba siguiendo órdenes de Dios. Broadmoor también fue el hogar de Robert Maudsley, un hombre que se ganó el apodo de Hannibal el Caníbal no por fantasía, sino por hechos reales. En 1974, Maudsley cometió su primer asesinato estrangulando a un hombre que lo había contratado para servicios sexuales. En los años siguientes, sus crímenes se tornaron aún más oscuros. Se dice que dejó una cuchara incrustada en el cráneo de una de sus víctimas, un acto que encapsula la naturaleza macabra de su comportamiento. Maudsley ha pasado gran parte de su vida en aislamiento total, en una celda construida especialmente para contenerlo, diseñada para minimizar el contacto humano. El ambiente dentro de Broadmoor es tan tenso como se podría imaginar. Aunque la institución busca priorizar el tratamiento psiquiátrico, el nivel de seguridad refleja la peligrosidad de sus residentes. Las rutinas diarias están cuidadosamente coreografiadas para evitar cualquier situación que pueda volverse violenta. Guardias y personal médico trabajan constantemente bajo la sombra del peligro, sabiendo que cualquier error podría ser catastrófico. Por otro lado, Broadmoor no solo ha albergado criminales violentos, también ha sido el escenario de tragedias humanas. La línea que separa a un paciente de un prisionero aquí es tenue, y las historias de quienes han pasado por sus puertas muestran un retrato complicado de enfermedad mental, trauma y acciones inenarrables. La existencia de este lugar plantea preguntas difíciles sobre el equilibrio entre la justicia, la seguridad y la rehabilitación. A lo largo de los años, Broadmoor ha evolucionado. Los tratamientos han cambiado, las condiciones han mejorado y el enfoque en la atención psiquiátrica se ha intensificado. Pero, a pesar de estas transformaciones, el lugar sigue siendo un símbolo de los rincones más oscuros de la mente humana. Sus habitaciones acolchadas, las puertas reforzadas y los pasillos silenciosos son un recordatorio de que, aunque el objetivo sea la sanación, la amenaza nunca está lejos. Broadmoor no es solo un hospital psiquiátrico. Es un reflejo de cómo la sociedad enfrenta lo incomprensible. ¿Qué sucede cuando el límite entre enfermedad mental y criminalidad se difumina tanto que las soluciones simples ya no son suficientes? Para algunos, Broadmoor es un lugar de esperanza, un sitio donde aquellos que han perdido el control pueden recibir ayuda. Para otros, es un recordatorio de que hay mentes tan perturbadas que ni siquiera los métodos más avanzados pueden garantizar la seguridad. En este lugar, los ecos de los crímenes cometidos por hombres como Sutcliffe y Maudsley
todavía resuenan. Los pasillos de Broadmoor no olvidan, y sus puertas, aunque destinadas al tratamiento, son también una barrera para proteger al mundo exterior. La verdadera pregunta es, ¿quién necesita más protección, los pacientes o la sociedad? Continuaré con la siguiente escena, siguiendo todas las directrices indicadas si este enfoque es de tu agrado. Los muros de Sing Sing vieron más muertes que redenciones. Pocos lugares en el mundo han presenciado tanta oscuridad como la prisión de Sing Sing. Situada a orillas del río Hudson, esta infame instalación fue construida en 1826 con un propósito claro: contener a los criminales más peligrosos de Nueva York. Pero su historia no solo se trata de cautiverio. ¿Qué hace que un lugar como Sing Sing trascienda su propósito y se convierta en un símbolo de miedo, castigo y, sorprendentemente, cambio? Desde su creación, Sing Sing se convirtió rápidamente en el escenario de los métodos más duros de la justicia de su tiempo. Conocida por la introducción de la silla eléctrica, esta prisión fue ejecutada a cientos de prisioneros en un intento de disuadir el crimen con castigos extremos. Antes de eso, eran comunes los azotes con colas de gato, un castigo tan brutal que dejó cicatrices, tanto físicas como emocionales, en quienes lo sufrieron. Las celdas estaban diseñadas para ser lo más restrictivas posibles, y los prisioneros ni siquiera podían hablar entre ellos. En este entorno, el silencio era tan opresivo como los grilletes que cargaban. El nombre de Albert Fish, uno de los reclusos más infames que Sing Sing albergó, sigue siendo sinónimo de terror. Este hombre, conocido como el hombre del saco, llevó a cabo crímenes que desafiaron toda comprensión humana. Entre 1924 y 1928, Fish cometió al menos 3 asesinatos de niños, aunque los rumores hablan de muchas más víctimas. Su captura en 1934, detalles perturbadores, cartas escritas a las familias, herramientas de tortura y una frialdad que hiela la sangre. Su ejecución en 1936 puso fin a su reinado de horror, pero su legado sigue siendo una de las historias más macabras que jamás haya salido de Sing Sing. A pesar de su reputación como un lugar de castigo severo, hubo intentos de transformación en Sing Sing. Durante la dirección de Thomas Mott Osborne en el siglo XX, la prisión adoptó programas de reforma que buscaban rehabilitar a los presos en lugar de castigarlos sin esperanza. Osborne incluso cumplió un breve periodo como prisionero voluntario para comprender la experiencia desde adentro. Su trabajo marcó un cambio significativo en la forma en que se gestionaba Sing Sing, aunque los fantasmas de su pasado nunca se disiparon por completo. Sin embargo, la prisión nunca dejó de ser un símbolo de la fuerza de la justicia más dura. Las ejecuciones, el aislamiento y las estrictas reglas continuaron siendo una realidad para los reclusos, muchos de los cuales llegaron a Sing Sing desde otras prisiones por ser considerados incorregibles. Este enfoque implacable, aunque efectivo para mantener el orden, no pudo evitar que las paredes de la prisión siguieran albergando violencia y desesperación. La historia de Sing Sing es un recordatorio de que incluso los lugares más oscuros pueden ser testigos de intentos de cambio. Pero, ¿realmente puede una prisión superar su pasado? Las reformas implementadas en el siglo XX mostraron un rayo de esperanza, pero las marcas de los crímenes cometidos dentro y fuera de sus muros son demasiado profundas como para ser ignoradas. Hoy, Sing Sing se alza no solo como un recordatorio de los errores del pasado, sino también como un ejemplo de los desafíos que enfrenta cualquier institución en su búsqueda de justicia. ¿Es posible que un lugar diseñado para castigar se convierta realmente en un espacio para la rehabilitación? Las paredes de piedra, los pasillos oscuros y los nombres de hombres como Albert Fish parecen responder con un silencio inquietante, pero cargado de significado. La prisión de Sing Sing continúa siendo un símbolo de lo que sucede cuando la humanidad se enfrenta a sus propios límites. ¿Cómo se puede buscar justicia en un lugar donde tantos han conocido el miedo y la muerte? Esa es una pregunta que resuena no solo en Sing Sing, sino en cualquier lugar donde los muros de concreto encierran las historias de aquellos que desafían las normas de la sociedad.
San Quentin, el infierno detrás del glamour del corredor de la muerte. En las colinas del condado de Marin, a las afueras de San Francisco, se alza San Quentin, un nombre que resuena con fuerza en la historia penitenciaria de Estados Unidos. Fundada en 1852, durante los días tumultuosos de la fiebre del oro, esta prisión no solo se convirtió en la más antigua de California, sino también en un símbolo imponente del castigo más extremo. Desde sus inicios, San Quentin fue diseñado como una fortaleza, un bastión que contenía a los criminales más peligrosos de un estado en crecimiento. Sus muros de piedra no solo encerraban cuerpos, sino que también ocultaban historias de sufrimiento, desesperación y muerte, marcando un punto de inflexión en la percepción de la justicia en una sociedad cambiante. San Quentin ha sido, desde su fundación, mucho más que una prisión. Este lugar ha albergado tanto las esperanzas de rehabilitación como la fría realidad del castigo absoluto. A lo largo de sus años de funcionamiento, las tensiones entre la rehabilitación y el castigo se han materializado en cada rincón de sus pasillos oscuros y celdas de concreto. Sin embargo, lo que ha definido a San Quentin en el imaginario colectivo es su corredor de la muerte, donde cientos de hombres han pasado años esperando su última sentencia. Entre los nombres que recorrieron esos pasillos, pocos han generado más escalofríos que el de Richard Ramírez, conocido como el acechador nocturno. Durante los años 80, Ramírez se convirtió en la personificación del terror en California. Este hombre, cuya infancia estuvo marcada por abusos y violencia extrema, llevó a cabo una serie de asesinatos brutales que desafiaron toda comprensión humana. Con una frialdad aterradora, entraba en hogares oscuros, atacando a sus víctimas con una crueldad indescriptible. Sus actos, que incluyeron al menos 13 asesinatos y varios ataques más, dejaron una huella imborrable en el estado. Capturado en 1985, Ramírez fue condenado a muerte y pasó casi 30 años en el corredor de la muerte de San Quentin antes de morir de cáncer en 2013. Pero Ramírez no estuvo solo en este infierno de aislamiento. William Bonin, conocido como el asesino de la autopista, también dejó su huella en San Quentin. Entre 1979 y 1980, Bonin recorrió las autopistas del sur de California, eligiendo cuidadosamente a sus víctimas, a menudo jóvenes vulnerables que confiaban en él. Con un sadismo implacable, secuestraba, violaba y asesinaba, dejando un rastro de muerte que conmocionó a la nación. Su apodo, derivado de su modus operandi, se convirtió en un símbolo del miedo que inspiraba. Bonin, al igual que Ramírez, encontró su fin en San Quentin, siendo ejecutado por inyección letal en 1996, después de 14 años en el corredor de la muerte. El corredor de la muerte de San Quentin es un lugar donde el tiempo parece detenerse. Los reclusos pasan hasta 23 horas al día en celdas de hormigón de poco más de 2 metros por 3, con apenas una hora destinada a salir al patio, siempre bajo estricta vigilancia. Este aislamiento prolongado, diseñado para garantizar la seguridad, afecta tanto al cuerpo como a la mente. Las historias de enfermedades mentales y desesperación entre los reclusos son comunes, pintando un retrato sombrío de la experiencia de vivir en San Quentin. Sin embargo, este lugar también ha sido un escenario de contradicciones sorprendentes. En medio de su reputación como uno de los lugares más duros de Estados Unidos, San Quentin ha acogido eventos que muestran una faceta diferente. En 1969, Johnny Cash ofreció un concierto dentro de los muros grises de la prisión, un evento que iluminó temporalmente un lugar marcado por la oscuridad. Este concierto, legendario en la historia de la música, no solo humanizó a los reclusos, sino que también mostró al mundo una imagen distinta de San Quentin, un lugar donde, incluso en las condiciones más extremas, la humanidad podía emerger. Otro símbolo emblemático de San Quentin es su cámara de ejecución, ubicada en un edificio separado. Esta sala, fría y mecánica, fue el escenario de decenas de ejecuciones hasta que la pena de muerte fue suspendida en California en 2019. Cada ejecución realizada aquí estuvo rodeada de controversia, alimentando el eterno debate sobre la justicia y la moralidad.
¿Es la pena de muerte un acto de justicia o de venganza? Esta pregunta resuena en cada rincón de la Cámara, dejando una marca indeleble en la historia de San Quentin. Hoy, San Quintín sigue siendo un lugar de profundas contradicciones. Sus muros de piedra, desgastados por el tiempo, son tanto un recordatorio de la brutalidad del pasado como un símbolo de la lucha constante entre el castigo y la redención. Las vidas de hombres como Ramírez y Bonín continúan siendo un testimonio de los extremos de la condición humana, mostrando tanto el horror de sus crímenes como la complejidad de las decisiones que enfrentan las sociedades al buscar justicia. En este lugar, donde las preguntas sobre el propósito de la prisión y los límites de la justicia nunca dejan de ser relevantes, emerge una inquietante verdad. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de nuestra humanidad para protegernos? San Quintín, con su historia de muerte, sufrimiento y contradicciones, guarda la respuesta en el eco de sus pasillos oscuros y en las historias que nunca serán olvidadas. ¿Cómo se construye un lugar para los criminales más peligrosos del mundo? En un rincón remoto de Colorado, rodeado de montañas imponentes y bajo una vigilancia implacable, se erige ADX Florence, conocida como la prisión más segura de Estados Unidos. Este complejo, inaugurado en 1994, no fue diseñado como una cárcel cualquiera. Su propósito era mucho más oscuro: contener a individuos tan peligrosos que su sola existencia fuera de estas paredes podría significar un peligro inconmensurable para el mundo exterior. ¿Qué tipo de estructura puede garantizar que los criminales más temidos jamás vuelvan a representar una amenaza? La respuesta yace en cada centímetro de esta instalación, cuidadosamente diseñada para ser tanto una fortaleza como un lugar de aislamiento extremo. ADX Florence, también conocida como el Alcatraz de las montañas rocosas, no surgió de la nada. Fue una respuesta a la creciente violencia en otras instalaciones federales, donde asesinatos de guardias, revuelvas brutales y constantes intentos de fuga desafiaron los límites del sistema penitenciario. Aquí no hay margen para errores. Desde sus muros de concreto reforzados que parecen imposibles de romper, hasta sus deseables sistemas de seguridad tecnológica, todo está diseñado para un propósito: garantizar que los hombres más peligrosos de la historia nunca tengan otra oportunidad de dañar a alguien. En esta prisión, cada prisionero está completamente aislado del mundo exterior y de sus propios compañeros. Las celdas insonorizadas, diseñadas para evitar cualquier tipo de comunicación, son pequeñas cápsulas de 2 por 3 metros, donde el único contacto con el exterior es una diminuta ventana que deja entrar un leve rayo de luz y permite vislumbrar un pedazo de cielo. Las rutinarias 23 horas al día en completo aislamiento se han convertido en una sentencia que no solo castiga los cuerpos, sino que destruye las mentes. Entre los nombres que resuenan en estos pasillos desolados está Theodore Kaczynski, conocido mundialmente como el Unabomber. Durante casi 2 décadas, Kaczynski llevó a cabo una campaña de terror enviando paquetes bomba a universidades, aerolíneas y otras instituciones, dejando un rastro de destrucción y miedo. Su captura en 1996 puso fin a sus crímenes, pero su presencia en ADX Florence sirve como un recordatorio del impacto devastador de sus acciones. Aquí, bajo estricta vigilancia, Kaczynski pasa sus días sin interacción humana significativa, enfrentando el eco interminable de sus propios pensamientos. Otro de los residentes permanentes de esta prisión es Michael Swango, un médico que utilizó su posición para convertirse en un asesino en serie. Envenenó a sus pacientes y colegas con un sadismo inquietante, dejando un número de víctimas que podría ascender a más de 60 personas. Aunque solo confesó 4 asesinatos, las investigaciones han arrojado pistas que sugieren que sus crímenes fueron mucho más amplios. En ADX Florence, vive rodeado por un silencio tan impenetrable como los muros grises que lo rodean, enfrentando cada día la inmensidad de sus propios actos. Las condiciones en este lugar son tan extremas que organizaciones de derechos humanos han clasificado la experiencia como una forma de tortura psicológica. Los reclusos, privados de cualquier interacción significativa,
a menudo desarrollan graves enfermedades mentales como resultado del aislamiento.